Y bueno, ¿qué tuvo como consecuencia esta disputa entre conservadores y liberales? Como bien te lo viene adelantando, pues bueno, los liberales eran estos jóvenes, en este caso, llenos de ímpetu, el cual quieren llegar a una república auténtica a través del progreso y realmente separar lo que es la iglesia y el ejército y que realmente, eh, sobre todo si hicieran no tan rígido ese tipo de propuestas, lo que causó en este caso que se genera el conflicto en el cual se le llevaría como lema religión y fueros. En este caso, para evitar otro tipo de lucha en ese sentido y otro tipo de matanzas, pues bueno, el Congreso Extraordinario lo que convocó fue para que se formulase una constitución, otra nueva constitución de 1857, en donde le querían dar gusto tanto a conservadores en ese sentido como a liberales, para que realmente otra vez el Estado no se realizara en este caso un conflicto bélico. Y bueno, en ese sentido, con la constitución de 1857 se hizo en ese sentido el plan de Tacubaya, eh, en este caso, promovido, como bien te lo viene adelantando, o más bien como te lo voy a adelantar, por Félix Zulonga. En ese sentido, lo que buscaban, dado por los conservadores, era no reconocer la Constitución de 1857, porque realmente los conservadores lo que querían era seguir ese tipo de gobierno rígido en el cual se le daba poder a la iglesia, en donde también el ejército tuviera siguiendo cierto tipo de poder, esto para que realmente o lo vean como la única vía viable por la cual en este caso a través del Estado pudiera establecerse de una manera correcta. Sin embargo, es cuando también se empieza con la guerra de reforma o la guerra de los 3 años, si quiere decir entre conservadores y liberales, lo que buscaban era imponerse cada uno, más bien no imponerse, sino realmente reconocer en los movimientos que ellos mismos representaban que esta era la opción más viable. Es decir, entonces, sea en este caso el lema bajo reforma y fuero, que realmente era el lema por los cuales ellos peleaban. Posteriormente se reformula una constitución, o más bien se hace una constitución que es la de 1857. Los conservadores no la toman en cuenta, es cuando proponen el plan de Tacubaya, con en este caso Félix Zulonga, y la que buscan es pues derrocarla, ¿no? Mientras tanto, en este caso es cuando se comienza con la guerra de los 3 años o con la guerra de reforma. Y también aquí un dato muy importante, ¿no? Y más allá en ese sentido de que la iglesia no tuviera ganancias y tampoco el ejército tuviera mucha relevancia, aquí lo importante de esto es que a partir del siglo XIX, en ese sentido, o a mediados del siglo XIX, como bien dice la diapositiva, es que el cristianismo estaba muy imperado dentro de la sociedad mexicana y quiere decir que realmente al quitar a la iglesia, o más bien, el pensar que se estaba atacando a la iglesia y no solo quitarle lo económico, como lo hacían ver los eclesiásticos, era derrumbar toda la estructura, en este caso, moral y social de un país, que quiere decir que realmente en este caso los conservadores vieron que si la iglesia ya no tenía tanta relevancia e importancia, ahora cómo se iban a comportar, qué iba a ser lo bueno, qué iba a ser lo correcto, qué es el hombre. En ese sentido, realmente las costumbres y el accionar de cada día de los mexicanos en ese momento realmente lo formaba la iglesia. Te decía cómo comportarte, cuáles eran las costumbres, cuáles eran las tradiciones, y para ellos esto se ve amenazando, es decir, su identidad. Y es por eso que realmente se daba propiamente esta lucha. Pero aquí lo que estaban equivocados no es que ya no hubiera religión, no es que realmente se estaban metiendo con los valores eclesiásticos, no crean en ese sentido proponer otros sistemas religiosos, otro tipo de dioses, sino lo que buscaban es que, bueno, está bien que tú seas religioso, está bien en ese sentido que tú creas en esto, y está bien que tengas estas reglas, pero esas se quedan dentro de casa y que realmente la iglesia y Estado son cosas distintas en las cuales no se tienen que mezclar, porque ya vimos anteriormente que pues esto no jala y que realmente tenemos que hacer otro tipo de gobierno diferente para modernizarnos si es que realmente queremos salir de estas ruinas, ¿ok? A eso se refiere ahora con esto. Y bueno, como bien te lo venía diciendo, ¿no? Se vería amenazada en este caso la religión católica y es por eso que realmente se propone el plan de Tacubaya en ese sentido. Ujú. Y también surgieron diferentes tipos de movimientos armados en torno al cristianismo para defenderlo. Y uno de los representantes, como bien te lo decía, del plan de Tacubaya fue, en este caso, Félix María Zulunga, quien se propone, el cual abolió la Constitución de 1857. A su vez, también Confort, en ese sentido, pues se une al plan de Tacubaya en ese sentido y manda a encarcelar a Benito Juárez, que era uno de los representantes, en este caso, de los liberales. Sin embargo, en ese sentido, pues bueno, los liberales en este caso se enteran y van en torno a pelear por él para que lo liberen y se pronuncian en torno a la capital desconociendo propiamente como un Ford y lo obligan a elección. Es decir, como Ford en este caso, si bien lo recuerdas, era el que tomó el mando después de que
Santa Anna se fue. Sin embargo, con Ford, pues bueno, se adhiere a los conservadores en ese sentido, mandan cancelar a Benito Juárez por ese toma de decisiones que estaban haciendo. Los liberales se dan cuenta, sobre todo en este caso, y lo que hacen es desconocer el gobierno de este vato. Dicen, bueno, mejor me voy antes de que algo más me suceda. Lo mandan al exilio y en ese sentido, pues, ¿quién pasa a tomar eh, las andanzas de este gobierno? Pues, como bien tú lo dices, Benito Juárez, quien realmente era en este sentido, o antes de ser como tal el presidente, o más bien tomar las riendas del gobierno en ese momento, era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, a partir, una vez que se exilia este vato, pues bueno, Benito Juárez es el que va a tomar parte en ese sentido a, a él. Y por otra parte, Feliz María Zulonga, pues bueno, forma parte también de los liberales, o más bien de los, en este caso, conservadores, y que también será su representante es cuando se va a dar, en este caso, la disputa entre quién escoger, si a Benito Juárez o en ese sentido a Feliz Zulonga. Pues en este caso de esta nueva disputa, ahora entra en partícipe Benito Juárez, quien realmente lo que, o lo que él promueve, lo que busca es consolidar la reforma liberal, en la cual el 12 de julio de 1800, en este caso 59, promulga una tipo de ley, o más bien unas leyes que se les llama leyes de reformas, que incluyen los siguientes tipos de leyes. Ley uno, que dice la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, es decir, todo lo que en este caso estaba en poder de la iglesia, realmente pasaría a manos propiamente del Estado. Y la ley de matrimonio civil, en este caso es la segunda, la ley de registro civil, la ley de secularización de los cementerios, es decir, que realmente los cementerios ya no los iban a, en este caso, ser propios de la iglesia, sino que en este caso también formarían parte del Estado. La supresión de órdenes religiosas, que realmente lo que buscaban, bueno, principalmente era evangelizar, ¿no? Pero también en ese sentido, crear a su vez cierto tipo de tenencias de cierto tipo de lugares, de escuelas también y de territorio, lo que también causó que realmente se desapareciera. A su vez también se dice que la libertad de cultos, ¿no? Que realmente no se iba a imponerse en una religión, sino que cualquier persona pudiera practicar aquella religión que realmente, o cultura que realmente se apegara más a sus principios y necesidades e intereses. Y sobre todo esto causó que realmente, perdón, se hiciera la supremacía del poder civil y la separación entre el Estado y la Iglesia. Es decir, que realmente lo que iba a formar ahora, en este caso, las que iba a tomar como tal las riendas del país, ya no iba a ser la Iglesia, ya no iba a ser el ejército propiamente, ya no iba a ser, bueno, no propiamente, sino ya no iban a ser ellos, sino que las decisiones en este caso las iba a tomar propiamente la persona que encargase del poder o del mando, en este caso de la República. Y también se separa lo que es Estado y sobre todo religión, ¿no? Si bien como bien te lo viene adelantando, puedes hacer tu religión, sí, pero allá y dentro del gobierno, eso ya no entra porque realmente no todas las personas creen en ese tipo de ideas que tú crees, realmente no todos tienen esos ideales, en este caso que tú quieras respecto a religión, y es por eso que también se da la libertad de culto, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues bueno, se da este tipo de guerra. Y por último, en ese sentido, pues gana Benito Juárez, en este caso a los conservadores, y entra como tal a la capital el 11 de enero de 1861. Pero otra vez seguimos en lo mismo. Ahora bien, con este triunfo de Benito Juárez y sobre todo en este caso que derrotaron a los conservadores, no significó que realmente estos desaparecieran, ¿no? Sino que también continuaron una serie de levantamientos armados, no reconociendo el gobierno de Benito Juárez, y por lo cual también otra de las problemáticas que enfrentaba este vato es que el Estado estaba en bancarrota como siempre lo había estado, ¿no? Eso no desaparecía. Había conflictos, pero no desaparecía en este caso. Ahora más bien o se le sumaba un nuevo tipo de problemáticas a la República Mexicana. Cuando no podía salir de una, entraba en otra. Y bueno, también una de las partes importantes o otro acontecimiento que también formará una parte trascendental por la cual otro conflicto se enfrentó en México fue que realmente en este caso las potencias como Inglaterra, Francia, y me faltó, no, sí, solo Inglaterra, Francia y también España en ese sentido, pues reclamaran totalmente los pagos o el adeudo que tenía México respecto a lo que se les había prestado, ¿no? Sin embargo, Benito Juárez en este caso reconoció, bueno, sí les debemos varo, pero la neta ahorita no tenemos dinero y vamos a suspender los pagos.
lo que causó en ese sentido que, bueno, se reunirían estas tres potencias para firmar un convenio en Londres en el cual pasarían a ocupar conjuntamente el territorio mexicano. Es decir, bueno, no me vas a pagar y realmente reconoces mi deuda, pues está chido, ¿no? Pero ahora bien, nosotros te vamos a invadir para por lo menos conseguir algo, llevarnos algo de tu país o por lo menos instalarlos ahí para ver si te podemos conquistar y así nos pagas o realmente en este caso sufrir las consecuencias de, en ese sentido, de tu adeudo, ¿no? Y es hoy otra vez cuando hay más inconvenientes, cuando ya se quiere establecer algo, pero no se tiene varo, entonces ahora ¿qué se hace? Otro nuevo conflicto enfrenta a México, ahora a través de Benito Juárez. Y es aquí cuando entra la invasión francesa y lo que desencadena en este caso la batalla de el 5 de mayo con Ignacio Zaragoza. Y bueno, principalmente lo que hacen los franceses, bueno, no nos vas a pagar, pues te mandamos a alguien, ¿no? Y en este caso, pues bueno, lo que quieren mandar era al archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, en este caso, hermano bueno de Francisco José de Austria, es decir, es cuando surge la figura de Maximiliano de Habsburgo, es decir, que lo manda en este caso a gobernar. Y bueno, Maximiliano de Habsburgo en este caso dice, pues sí, sí voy, la neta, pero primero asegúrenme que realmente puedo contar con la decisión en este caso, o que realmente la mayoría de los que del pueblo mexicano están a favor de que yo vaya, yo voy, pero siempre y cuando realmente esto suceda, ¿ok? Principalmente creo que habla bien de ese tipo, ¿no? Primero, bueno, me van a mandar a un lugar, pero primero en este caso pregunta, no sé si es por su seguridad o porque realmente quiere hacer las cosas bien respecto a este nuevo tipo de gobierno que le van a mandar, sobre en ese sentido que primero lo aceptara. Y bueno, en este caso, las tropas francesas en este caso desembarcan en nuestro país a través, o más bien, y también los grupos de mexicanos monárquicos en marzo de 1862. A su vez, también la resistencia mexicana se multiplicó por todo el país para evitar en este caso que los franceses se expandieran de una manera inmediata y sobre todo en este caso, al mismo tiempo que las tropas francesas al mando del general Lorenzo llegaban a la ciudad de Córdoba, Veracruz, para seguir su marcha hacia la Ciudad de México. Sin embargo, en ese sentido, el ejército mexicano se desplegó en este caso con Ignacio Zaragoza, quien reconcentró su fuerza en Puebla y que terminó con la batalla en este caso el 5 de mayo, con el ejército mexicano derrotó en este caso este pequeño grupo de franceses. Es decir, ya habían llegado los franceses. Y mientras tanto, Maximiliano en este caso sigue viajando. Y ahora bien, ¿cómo se encontraba la situación del país? Pues bueno, seguía pasando lo mismo. En este caso, se seguían peleando los conservadores en ese sentido en torno a los republicanos. Constantemente se estaban peleando, ¿no? Y a su vez también se seguían ese tipo de disputas en torno a los franceses que querían controlar alguna parte del país y seguían constantemente avanzando, ¿no? Y esto a través del general o al mando del general Bazaine, que hacía la marcha hacia el norte del país. Para este momento, como bien dice ahí, ya el estado se componía de 18 federaciones que sean controladas por las tropas franco-mexicanas, ¿no? Que en ese sentido ya estaban tomando gran parte y auge en ese sentido sobre la consolidación. Si bien en este caso algunas habían sido derrotadas, pero conforme en este caso iban llegando, pues bueno, se iban formando o más bien se iban adueñando de cierto tipo de territorio. Y en este caso es cuando empezó otra vez el peregrinar de Benito Juárez, en ese sentido, pues bueno, para ver cómo podía exiliar, bueno, no exiliar, sino terminar con estos levantamientos de franceses que estaban situados en nuestro país. Y es por eso que pasa por diferentes tipos de zonas, que en este caso es Durango, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Baja California, y Paso del Norte y Ciudad de Juárez. En ese sentido, cuando estaba en Monterrey, recibió una carta de Maximiliano de Habsburgo que realmente lo invitaba a conservar, ¿no? A conservar, a conversar para llegar a un mutuo acuerdo, ¿no? De realmente, de tomar las riendas del país, de realmente qué es lo que iban a hacer para que realmente no fueran, para que no, para que no fueran, en este caso, enfrentamientos otra vez entre franceses, entre mexicanos, y se dice que realmente Benito Juárez terminó con rotundo no. ¿Por qué será? Y es que cuando te pones a pensar, si realmente en este caso Maximiliano, al parecer como nos cuenta en este caso la historia, primero decidió llegar, pero siempre y cuando todos estuvieran de acuerdo, y que realmente en este caso veía que había diferentes tipos de situaciones que dejaron mal parado al país, al cual se pretendía que gobernara, y estaba en este caso una persona que era la encargada o que representaba el poder de ese país, si quieres conversar, no sería una buena opción, así como lo hicieron en el ejército trigarante. Pero bueno, para Benito Juárez en ese momento no, porque también integra la duda, ¿no? Si realmente era una trampa, si realmente en este caso se iban a poner de acuerdo, o si iba en este caso a aumentar la disputa entre conservadores, sobre todo que buscaban en este caso otro estricto, o en ese sentido también que los franceses
aprovecharían de esta situación, ¿no? Y bueno, también aquí entra el cuestionamiento de este tipo de acto en torno a Benito Juárez. Y bueno, mirando el conflicto de esto que está enfrentando México entre los republicanos, en este caso los conservadores, y que realmente se oponían a ese nuevo tipo de monarca y conjugado a que los franceses lo querían imponer, pues bueno, llega Maximiliano de Habsburgo y no le asusta esto, ¿no? Sino que el vato llega el 28 de mayo de 1864 en conjunto con su esposa Carlota, llegaron al puerto de Veracruz, perdón, dicho, y bueno, sirvió con ímpetu y sobre todo con ganas de servir a su nueva patria, ¿no? Y al pensar en este caso que se iba a tomar Coteos como una monarquía y que realmente en ese caso iba a debatir las ideas de los conservadores o de las ideas de los liberales, fue completamente todo distinto, ¿no? Sino que a partir de estos tipos, o más bien de esto que promovía, era parecido o era igual a lo que también proponía Juárez, ¿no? Y a lo que me refiero es a esto, rectificó completamente la disposición respectiva a las propiedades de la iglesia, es decir, que realmente iban a formar parte del gobierno y que realmente las iglesias no iban a tener ese tipo de territorios o riquezas. Y también se reconoció la nacionalización y puesta en venta de los bienes eclesiásticos, es decir, que los iban a vender para obtener una ganancia. A su vez, también en este caso, como lo había hecho propiamente Juárez, ¿no? Y contrariamente a lo que como esperaban los conservadores, como bien te lo decía, bueno, tomó medidas liberales, lo cual fue muy lo cual fue muy distinto a lo que pensaban de cuando iba a llevar, en este caso, Maximiliano de Habsburgo. A su vez, también incitó a que se realizara lo siguiente: la libertad de prensa, la preeminencia del gobierno civil, es decir, que realmente lo interesante y de establecer este nuevo tipo de orden es que, bueno, se recaudara dinero para que terminara con la pobreza en la cual se tenía el país. A su vez, también, bueno, dictó las leyes para minorar como algo también importante las diferencias sociales, entre otras cosas, entre proteger la explotación y indios y peones, ¿no? Llegó con buenos ideales que realmente, en este caso también, ahora surge la pregunta, si realmente con eso que promovía, ¿por qué Juárez lo seguía rechazando, no? Sí, al parecer estaba en comunión con él, realmente las leyes no eran monárquicas y lo que buscaba también era adherirse más al movimiento liberal que el conservador, ¿no? Y bueno, a su vez, mientras en este caso Maximiliano gobernaba su nuevo tipo de patria, como le llamaría, y diré unas palabras célebres antes de que, sí, lo mataran y lo fusilaran, y yo te explico por qué. Bueno, siguió en torno a este tipo de lucha entre los republicanos y seguían en torno a la oposición de este gobierno que quieren imponer los franceses, ¿no? Y una vez en este caso también México es ayudado por las protestas diplomáticas que causaron en este caso Estados Unidos, que realmente Estados Unidos estaba en contra de que los franceses estuvieran aquí y lo que hizo es que realmente ayudó en tanto a los cuaristas a comprar más y municiones para que se enfrentaran a los franceses. Sin embargo, en ese mismo sentido, también Maximiliano lo que quería hacer era un ejército para, en este caso, repeler los ataques de los republicanos o de los juaristas. Sin embargo, pidió ayuda, en este caso, a Napoleón III, quien estaba bajo otra guerra, pero pues realmente no había varo, ¿no? Y realmente no lo apoyaron porque temían que hubiera otra guerra, en este caso con Rusia, y realmente, pues bueno, se le pidió una respuesta, se decía que realmente iban a mandar en ese sentido un cierto tipo de grupos, lo cual no hicieron y nunca llegó, y por ende en ese sentido pues lo dejaron a su suerte. Y es cuando también en ese sentido, bueno, viaja Carlota, su esposa, a decirles que lo ayuden, que realmente tienen paro, pero realmente no es escuchada, es cuando se vuelve loca en ese sentido, porque realmente no es apoyado a Maximiliano. Y bueno, en ese sentido, Carlota se le informa que no le van a ayudar y que no va a haber en este caso un ejército, que es mejor que pues se vaya porque si no lo van a fusilar y lo van a matar. Sin embargo, este vato se decide quedar. Realmente sigue firme en ese sentido, lo cual no se desligó de sus ocupaciones y es cuando y sigue en ese sentido, bueno, ahí. Y bueno, en ese sentido también entró una parte importante que es Porfirio Díaz, en el cual recuperó la capital, en ese sentido el 2 de abril por Miramón, propuso abandonar Querétaro, en ese sitio, le puso en este caso a Maximiliano de Habsburgo que se fueran, ¿no? Que los fueran porque si no ahora sí lo iban a asesinar. Igual también se enojó y decidió en este caso enfrentar en ese sitio y dirigiéndose a Mariano Escobar.
Sin embargo, también Maximiliano es traicionado y en este caso es capturado. Y se dice en este caso, bueno, se le exhortó a un juicio en el cual se decía que se le perdonara la vida, en este cual que no se le asesinara. Sin embargo, en ese sentido, el 19 de julio de 1867, con la tranquilidad que de haber cumplido en este caso con un buen trabajo en su patria y en conjunto con a Miramón y Mejía, enfrentó al pelotón. Y se dice que en este caso se dijo algunas palabras que no sé si sabemos si son ciertas o no, más allá de que sean un mito, dijo lo siguiente: las desgracias de mi nueva patria. Es decir, aquí es cuando nos ponemos a pensar realmente la figura de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Que ya te venía comentando, que realmente, o si no estamos equivocados o los relatos que nos cuentan son verídicos, y realmente solo quería venir a enriquecerse porque realmente no se negó a ir, porque le decían, no va a haber apoyo y te van a asesinar. Tú decides si te quedas o no, mejor abdica. Y él decidió quedarse siempre y cuando aguantando ese tipo de consecuencias respecto a su nueva patria. Y es ahí cuando queda, ¿no? Si realmente lo hubieran escuchado, hubiera cambiado en este caso las consideraciones del país. ¿Por qué Juárez, y al ver que realmente promovía sus leyes parecidas a las leyes, en este caso de reforma, porque todavía se seguía negando a hablar y seguía combatiendo? Si al parecer en este caso hizo acciones que realmente, más allá de perjudicar al país, realmente estaban apoyando estos propósitos y propuestas de los liberales. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Realmente estaban cansados ya de un gobierno extranjero y querían proponer un gobierno mexicano. Pero si el gobierno mexicano entre ellos mismos se ponían de acuerdo, entonces ¿cuál iba a ser el relevante? Y si realmente el gobierno, en este caso de otro país, también estaba en conjunto, quería ponerse de acuerdo con ellos, ¿cuál es ahí el inconveniente, no? Y es ahí entra otra vez esa disputa de cómo podemos, en este caso, reinterpretar la historia a partir de estos acontecimientos que van sucediendo y estas pequeñas peleas, en este caso, que van formando nuestra identidad.